Parecía un western, pero no se movía como tal. No había duelos a tiros, ni peleas en bares, solo un hombre silencioso con túnicas, caminando de pueblo en pueblo con una flauta a la espalda y una lección en la mirada. Kung Fu no solo rompió el molde, dejó a muchos preguntándose cómo llegó a hacerse en primer lugar, y detrás de toda esa calma, una tormenta. David Carradine estaba lesionado, exhausto y desmoronándose en silencio. Muchos creían que Bruce Lee había inspirado la serie, pero nunca recibió el crédito. Los actores asiático-estadounidenses por fin tenían trabajo estable, aunque rara vez ocupaban el centro del escenario. Y la cadena cambiaba constantemente el horario, sin saber si alguien se quedaría a ver a un monje que se negaba a pelear. Esta es la verdadera historia de Kung Fu. Una serie que predicaba la paz, pero se construyó sobre tensión, riesgo y un éxito muy poco probable. El personaje que nunca debía encajar. Los orígenes de Kwai Chang Caine reflejan una identidad deliberadamente marginal. Concebido por Ed Spielman y Howard Friedlander, Caine era un monje Shaolin, mitad estadounidense y mitad chino, alguien atrapado entre dos mundos. Ese tipo soy yo, dijo Spielman alguna vez. Nunca encajaba. Como Superman, Caine era un símbolo de dualidad. El personaje no fue escrito para adaptarse a un actor blanco. Estaba pensado para ser ambiguo, alguien que no perteneciera a ningún lugar. Pero cuando Hollywood intervino, todo cambió. Bruce Lee. El fantasma en la habitación. Toda conversación sobre Kung Fu conduce inevitablemente a un nombre. Bruce Lee. Él presentó una idea notablemente similar llamada The Warrior, casi al mismo tiempo en que la serie estaba en desarrollo. Aunque la biografía definitiva de Matthew Polly confirma que Lee no inventó Kung Fu, sus huellas están por todas partes. Lee audicionó para el papel principal, pero fue rechazado oficialmente por su acento y su intensidad. Extraoficialmente, los ejecutivos dudaban de que Estados Unidos estuviera listo para un protagonista asiático. Se convirtió en una de las oportunidades perdidas más infames de la historia de la televisión. David Carradine no debía ser Caine. Carradine, que no tenía experiencia en artes marciales, fue una elección inesperada. En su primera audición, según se cuenta, estaba drogado. No fue hasta una segunda lectura, sobrio, que consiguió el papel, apenas semanas antes del inicio de la producción. Pero aportó al personaje una gracia nacida de su formación en danza. Aprendió Kung Fu sobre la marcha, y para la última temporada, realizaba muchas de sus propias acrobacias. Su fisicidad creció junto al personaje, aunque las cicatrices eran reales. Carradine admitió más tarde que cargó con lesiones y un peso emocional derivados del papel mucho después de que la serie terminara. Un set de estudio de Camelot a Shaolin. Las escenas del templo de Kung Fu se volvieron icónicas, con velas titilantes, enseñanzas susurradas y una calma ritualizada. Pero pocos saben que se filmaron en un castillo en ruinas del filme Camelot. El director de arte Eugène Lourier lo transformó en un monasterio chino creíble mediante trucos visuales ingeniosos, iluminación atmosférica y presupuestos mínimos. El set, que ya se desmoronaba, fue tan convincente que se convirtió en un personaje por sí mismo, hasta que años después fue demolido y reemplazado por un edificio de oficinas y un estacionamiento. La escena del guijarro fue una pesadilla para filmar. En uno de los momentos más famosos de la serie, el maestro Khan le dice al joven Caine: «Cuando puedas arrebatar el guijarro de mi mano será el momento de que te vayas». ¿La ironía? Radam Espera, quien interpretaba al joven Caine, era demasiado rápido. En cada toma, agarraba el guijarro. Al final, el director le pidió que cambiara de mano para darle a Anne la oportunidad de cerrar el puño. La escena se volvió legendaria, pero solo después de que el equipo se las arreglara con la velocidad real del actor infantil. La serie fue restringida por exceso de violencia.
Las artes marciales en televisión venían con límites estrictos. ABC tenía un reglamento. No más de 3 golpes por persona, patadas solo por debajo del cinturón, sangre limitada y nada de muertes prolongadas en pantalla. La coreografía de peleas debía caminar por una cuerda floja, lo bastante real para sentirse auténtica, lo bastante sanitizada para los estándares de la cadena. El director de artes marciales David Chow tuvo que ser creativo, construyendo tensión no con sangre, sino con precisión y economía. Philip Ahn fue un héroe en la vida real. Philip Ahn, quien interpretó al maestro Khan, era mucho más que un actor. Hijo del activista por la independencia coreana Ahn Chang-ho, Philip enfrentó discriminación en Hollywood durante décadas. A menudo interpretó villanos o personajes asiáticos de fondo. En Kung Fu, por fin se le otorgó dignidad y profundidad, y él lo asumió con seriedad. Tras la serie, Ahn abrió un restaurante en Los Ángeles. Los niños lo visitaban y le pedían arrebatar el guijarro de su mano. Él siempre seguía el juego. La controversia del casting nunca murió. Pese al éxito de la serie, la decisión de no elegir a un actor asiático para interpretar a Kane sigue siendo una de las más debatidas en la historia de la televisión. Grupos de defensa como AAPAA protestaron. Los productores afirmaron que audicionaron a todos los actores asiáticos de Hollywood, Mako, George Takei y Bruce Lee entre ellos, pero que ninguno podía sostener la serie. David Carradine se convirtió en el rostro del programa, pero también en un blanco. Algunos actores asiático-estadounidenses admitirían más tarde que aceptaron trabajar en Kung Fu pese a sus reservas, simplemente porque la serie era la única fuente estable de papeles en ese momento. No fue cancelada. Kane se marchó. Contrario al rumor, Kung Fu no fue cancelada. David Carradine decidió irse después de 3 temporadas. Estaba lesionado, exhausto y lidiando con problemas crecientes de abuso de sustancias. También estaba listo para dedicarse al cine. Más tarde, Carradine dijo que lamentaba haberse ido, no por fama o dinero, sino porque su salida afectó al equipo que dependía de la serie. Sin él, no había Kung Fu. La cadena respetó su decisión y escribió un final que cerró el viaje de Kane de manera circular. La verdadera idea de Bruce Lee era A-Sam. Tras ser descartado para Kung Fu, Bruce Lee recibió de Warner Bros. Una oferta de desarrollo por $25,000. Presentó una serie llamada A-Sam, sobre un guerrero chino en el viejo oeste que liberaba a su pueblo de la opresión. No firmó. The Big Boss acababa de convertirse en un fenómeno de taquilla y decidió concentrarse en el cine. En 2019, su concepto original se produjo por fin como Warrior en Cinemax, protagonizada por Andrew Koji. Es una sucesora espiritual, no un reinicio, pero una forma de cumplir la visión original de Lee en sus propios términos. El entrenamiento fue real. Con el tiempo, David Carradine empezó la serie sin formación en artes marciales. Se nota en los primeros episodios. Se movía como un bailarín intentando ser luchador. Pero a medida que avanzó la serie, entrenó seriamente con el consultor de Kung Fu Cam Yuen. Para la temporada 3, Carradine podía ejecutar secuencias complejas sin doble. Y sin embargo, irónicamente, cuanto más habilidoso se volvió, menos peleas presentó la serie. El personaje evolucionó, y también el tono del programa, hacia conflictos internos y dilemas espirituales, más que hacia tramas impulsadas por la acción. La rebelión silenciosa de la serie contra el racismo. Aunque la controversia del casting sigue generando indignación, Kung Fu fue, sorprendentemente, una voz firme contra el sentimiento antichino en suelo estadounidense. Varios episodios abordaron de forma directa el odio y la violencia institucional que enfrentaban los inmigrantes chinos. En el piloto, trabajadores del ferrocarril son brutalizados y Kane sale en su defensa. En el episodio Blood Brother, desafía a otro hombre chino a alzar la voz contra un crimen de odio, recordándole que el silencio permite la injusticia. No eran metáforas sutiles.
Eran episodios directos y desafiantes en una época en la que la televisión rara vez siquiera reconocía el racismo. Eso convirtió a Kung Fu en una de las pocas series donde la historia asiático-estadounidense formaba parte del relato. Los últimos años de Carradine estuvieron perseguidos por Kane. La carrera de David Carradine después de Kung Fu fue errática. Luchó con la adicción, papeles irregulares y la sombra de un personaje del que nunca pudo escapar. Volvió al rol en Kung Fu, The Legend Continues en los años 90, pero no recuperó la sutileza del original. Carradine llegó a admitir: Kane estará grabado en mi lápida. En 2009, murió en circunstancias misteriosas en un hotel de Bangkok, un final trágico y surrealista que, para muchos, solo añadió a la aura mítica que lo rodeaba a él y a su papel más famoso, un éxito inesperado en el extranjero. Kung Fu no fue popular solo en Estados Unidos. Se emitió en más de 60 países, de Francia a Brasil, de Alemania a Filipinas. En América Latina se dobló al español y se retituló Kung Fu, la leyenda. En algunos lugares, fue la primera serie estadounidense en presentar filosofías asiáticas o tramas centradas en la sabiduría oriental. En países postcoloniales, los temas, enfrentar la injusticia, abrazar las raíces culturales, rechazar la dominación imperial, resonaron con más fuerza. Hasta hoy, espectadores mayores de todo el mundo recuerdan Kung Fu no como un western, sino como una odisea espiritual. Las corrientes feministas que quizá pasaste por alto. Aunque la serie se centraba en un protagonista masculino, Kung Fu abrió camino discretamente con sus personajes femeninos. A diferencia de la mayoría de los westerns de la época, las mujeres en Kung Fu solían ser autosuficientes, propietarias de tierras, rancheras, herbolarias e incluso luchadoras. Algunos episodios abordaron directamente la desigualdad de género. En The Gunman, un personaje femenino defiende su tierra sola. En Besieged, Kane ayuda a una mujer que combate una injusticia sistémica. Aunque la serie estuvo lejos de ser perfecta, a veces recurrió a estereotipos. También dio espacio a la agencia femenina de maneras que pocos dramas ofrecían a comienzos de los años 70. La triste verdad sobre los verdaderos monjes Shaolin. Una de las principales inexactitudes de la serie fue su retrato de los monjes Shaolin. En Kung Fu se los presentaba como filósofos pacifistas entrenados en la sabiduría y la autodefensa. En realidad, el templo Shaolin tuvo una historia mucho más compleja. Fue un objetivo político, destruido varias veces y a menudo operó fuera de estrictos códigos monásticos. La serie otorgó al templo un aura mítica que no se alineaba del todo con la historia, pero al hacerlo creó un puente cultural que introdujo a los espectadores occidentales en un mundo completamente nuevo. No fue precisa, pero sí transformadora. Hasta la música tenía significado. La partitura de Jim Helms no solo establecía el clima, contaba una historia. Con instrumentos poco convencionales como campanas de ópera china, flautas de bambú y clavecín, Helms creó un paisaje sonoro suspendido en el tiempo. La melodía recurrente conocida como Kane's Theme se volvió casi un himno. Sheridan Stokes, quien interpretó las partes de flauta, dijo una vez: «No toqué las notas, las susurré». La sutileza de la música reflejaba la contención emocional de Kane. No había grandilocuencia, ni metales, solo aliento, madera y tensión. En 1973, Warner Bros. Lanzó un álbum conceptual que combinaba música y diálogo. Tuvo ventas modestas, pero hoy es una pieza de culto para coleccionistas. De hecho, es uno de los primeros ejemplos de una banda sonora de TV, comercializada para adultos. Carradine y Cam Yuen, una hermandad complicada. Cam Yuen, contratado como consultor de artes marciales, terminó siendo mucho más que un coreógrafo. Se convirtió en el maestro de Carradine y en cierto modo en su compañero espiritual. Cam
Un auténtico maestro de artes marciales, entrenaba a Carradine en privado entre tomas, guiándolo desde posturas básicas hasta secuencias completas. Pero la relación no siempre fue fácil. Carradine era cambiante, autocrítico y a menudo distraído por demonios personales. Cam diría después que entrenarlo era como intentar atrapar el viento. Aún así, reconoció la curiosidad sincera y el compromiso del actor. David no era un luchador, dijo Cam, pero tenía el corazón de un monje, un final sin resolución. El último episodio de Kung Fu cerró la búsqueda de Kane por su hermano, pero no resolvió su viaje. No hubo final feliz, ni cabalgata hacia el atardecer. Solo otra caminata hacia lo desconocido. En los comentarios, Carradine confesó que lamentaba haber dejado la serie. «Debí quedarme», dijo. «La dejé ir demasiado pronto». Pero quizá era lo adecuado. Kane no estaba hecho para asentarse. Siempre se movía. Siempre buscaba. Kung Fu no fue solo una serie. Fue un momento en la historia de la televisión donde filosofía, acción e identidad chocaron en horario estelar. Generó controversia, inspiró a una generación y abrió puertas, incluso mientras dejaba otras cerradas. Décadas después, seguimos desentrañando su legado. El significado de sus susurros, el dolor detrás de su paz, y el impacto que tuvo mucho más allá de lo que las cadenas jamás esperaron. Entonces, ¿qué significó Kung Fu para ti? ¿Creciste viéndola o la descubriste después? ¿Crees que Bruce Lee debió interpretar a Kane, o la energía silenciosa de Carradine era exactamente lo que el papel necesitaba? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este análisis profundo te trajo recuerdos o te enseñó algo nuevo, dale me gusta, compártelo con otro fan y no olvides suscribirte para más historias inéditas de la televisión clásica.